Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar distribuciones de probabilidad para variables discretas, específicamente la distribución binomial. Esta es una distribución que se aplica para experimentos aleatorios que tienen solamente dos posibles resultados conocidos como éxito y fracaso. Ilustremos esta distribución de probabilidades con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: en la empresa Movirsa se realiza la producción de tornillos para motores diésel por parte de una máquina automática italiana. Esta máquina, dependiendo de factores externos, produce el 10% de tornillos defectuosos. El ingeniero jefe del área de control de calidad selecciona en forma aleatoria 18 tornillos al azar de la producción. Pregunta A: ¿cuál es la probabilidad de que existan 3 tornillos defectuosos? Entonces la idea de este caso es la siguiente: hay una empresa que está produciendo tornillos y se sabe por experiencia, por estadísticas, de que aproximadamente el 10% de estos tornillos son defectuosos. Control de calidad toma una muestra, en este caso dice de 18, y quiere saber de esos 18 tornillos cuál es la probabilidad de que 3 sean defectuosos. Entonces pongamos acá la pregunta A: ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? 3 defectuosos. Si partimos del concepto de la función de probabilidad, es la que está acá, probabilidad de que X sea igual que X es un valor cualquiera, es igual al número de combinaciones de X en X de un total de n elementos que multiplica a la probabilidad elevado a la X por el complemento de esta probabilidad elevado a la n menos X. Esta fórmula debemos indicar que solamente nos ayuda a resolver problemas donde la pregunta es igual, valores individuales. Es en este caso, probabilidad de que X sea igual que 3. Entonces, si utilizamos esta función de probabilidad, diríamos que la probabilidad de que X sea 3 es igual al número de combinaciones de tamaño 3 de un total de 18 que multiplica a P. La probabilidad de éxito en este caso es el porcentaje o la proporción de tornillos defectuosos, 0.1, elevado, como dice acá, a la X. Si la pregunta acá es 3, acá también será 3. Si acá la pregunta es 3, acá será 3 y acá también la proporción elevada a la 3. Por el complemento, si el 10% de tornillos son defectuosos, el 90 será buenos, elevado a la n menos x. N, el tamaño de la muestra, 18 menos 3, 15. Si efectuamos esta operación, ¿no?, con una calculadora científica o de repente con el Excel, me va a salir 0.168. A manera de explicación, este número combinatorio, aplicando su fórmula, es 18 factorial, 18 menos 3, 15 factorial, por 3 factorial. Esto sale, si lo tuviéramos que hacer así por partes, 816. 816 multiplicado por 0,1 al cubo o 0,9 a la 15. Sin embargo, podríamos hacerlo directo. Entonces, si queremos interpretar este resultado, diremos lo siguiente: si se seleccionan aleatoriamente 18 tornillos como muestra de la producción, la probabilidad de que ellos 3 sean defectuosos es del 16,8%. Veamos ahora la pregunta B del problema. Esta pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de que hayan un máximo de 3 tornillos defectuosos? Entonces, esta pregunta está planteando lo siguiente: si control de calidad saca 18 tornillos como una muestra aleatoria, ¿cuál es la probabilidad, dice, de que un máximo de 3 tornillos sean defectuosos? La pregunta entonces B nos está planteando hacer el cálculo de la probabilidad
de que el número de defectuosos X sea como máximo. Máximo es menor o igual de 3 tornillos defectuosos. Si yo tuviera que resolver este problema aplicando la función de probabilidad que es para valores individuales, como es menor o igual que 3, implica que podría ser 0, 1, 2 y 3. Entonces yo tendría que aplicar esta fórmula 4 veces. Para x0, para x1, 2 y 3 y luego sumar. Y si esto hubiera sido 8, sería mucho más complicado. Tendría que usar la fórmula 9 veces para 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 8. Eso es lo que no se quiere. Tradicionalmente, una de las formas de poder simplificar estos cálculos es utilizando tablas de distribución binomial acumuladas. La más común es la que lee valores acumulados hacia la izquierda, menor o igual. Estas tablas tienen esta forma en la cual se puede leer 3 variables. Si vemos, por ejemplo, la pregunta x menor o igual que 3. Según los datos del problema, dice que se toma una muestra de 18. En estas tablitas hay acá una primera columna con n. Tendríamos que ir hasta el número 18. Luego a un costado, para cada número hay diferentes valores de x. En este caso, son 18 tornillos y la probabilidad es de que sea menor o igual que 3. Entonces iríamos acá hacia la derecha y buscamos arriba la proporción 0,1 y en la intersección nos sale 0,902. Entonces la respuesta sería 0,902. Recalcando que estas tablas solo me sirven para preguntas con menor o igual, porque han sido diseñadas así: valores acumulados menores o iguales. Esta sería entonces la respuesta, 0,92. Si interpreto el resultado, yo podría decir que si control de calidad selecciona aleatoriamente a 18 tornillos, la probabilidad de que se obtengan 3 o menos tornillos defectuosos es del 90,2%. Muy bien, ahora respondamos la pregunta C. ¿Qué dice la pregunta C? ¿No? Si se seleccionan estos 18 tornillos aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que un mínimo de 3 tornillos sean defectuosos? Entonces acá en la pregunta C, diríamos así: ¿cuál es la probabilidad de que un mínimo es mayor o igual de 3 tornillos sean defectuosos? Entonces, como repito, si en la pregunta no va el símbolo igual, no conviene utilizar esta fórmula porque tendría que usarla varias veces. Acá la pregunta es mayor o igual. También tenemos un inconveniente con estas tablas que estamos utilizando, porque hemos indicado que estas solamente leen menor o igual, ¿no? Las tablas, habíamos dicho, solo leen menor o igual, pero la pregunta es mayor o igual. Entonces tendríamos que hallar una expresión equivalente que la reemplace. Para ello tenemos los siguientes casos. Si la pregunta es con igual, como consejo debemos resolverla aplicando la fórmula. Si la pregunta es menor o igual, directamente de tabla. Pero si la pregunta es distinta, como por ejemplo acá, tendremos que ver cuál de los casos aplicamos. En la pregunta C, vemos que el signo de la desigualdad es menor o igual, y buscamos acá menor o igual. Y buscamos acá entonces mayor o igual. Y nos damos cuenta que mayor o igual está acá. Entonces vamos a utilizar el caso 5. ¿Qué dice el caso 5? Que cuando la probabilidad de X es mayor o igual que A, yo debo aplicar este caso, 1 menos probabilidad de que X es menor o igual que A menos 1. Si reemplazamos los valores, entonces acá sería igual a 1 menos la probabilidad de que X es menor o igual que, si acá es A, en este caso es 3, acá le quito 1. 3 menos 1, 2. Y ahora sí, estas tablas que estamos utilizando para valores acumulados menor o igual, puede leer este valor menor o igual que 2. Si nosotros leemos en la tabla, ¿no? En la tablita tendríamos que ir así.
Vamos acá a n, hasta llegar a 18. Luego vamos a x. Y luego iremos entonces acá hasta p igual 0.1 y leeremos en la intersección. Y este valor será igual a 0,734. 0,734. Si nosotros restamos, esto me saldrá 0,266. Y esa será la probabilidad o el resultado. Entonces, si yo quiero interpretar ese resultado, diré, si control de calidad toma una muestra aleatoria de 18 tornillos, la probabilidad de que de estos 18, una cantidad mayor o igual a 3 sean defectuosos, es del 26,6%. Finalmente, contestemos la pregunta D. La pregunta D nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que de estos 18 tornillos existan entre 2 y 4 defectuosos inclusive? Entendiendo por inclusive que considera estos valores o que los toma. Estamos hablando de 2 menor o igual que x menor o igual que 4. Es decir, que de los 18 tornillos defectuosos puedan salir 2, 3 o 4, incluyendo estos valores, 2 y 4. Si nosotros nos damos cuenta, viendo los casos, será el caso 6. A menor o igual que x menor o igual que b. Para nuestro ejemplo, A será 2 y B será 4. Entonces, reemplazando, con este caso será la probabilidad de que x sea menor o igual que b. B es el valor mayor, en este caso es 4, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que a menos 1. El valor menor menos 1. Que sería 2 menos 1, 1. Y ahora sí, como tenemos acá ya los valores menor o igual, podemos leer directamente de la tabla. Y así, como nos explicaba anteriormente, para x menor o igual que 4, el valor será 0,972 y para x menor o igual que 1, el valor será 0,450, que restados nos saldrán 0,522. Y ese será entonces el resultado. Si queremos interpretar entonces ese resultado, diremos que si se toma aleatoriamente 18 tornillos como una muestra, la probabilidad que de ellos el número de defectuosos puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4 es del 52,2%. Muy bien amigos, es así como hemos ilustrado un caso de distribución de probabilidades para variable discreta, específicamente el caso de distribución binomial. Recordemos que la solución también podría ser con Excel, de repente con un complemento de Excel como Megastat, de una manera aún más sencilla. Muchas gracias.